Este programa llega a ustedes gracias a Barak Rabá, firma de abogados. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Barak Rabá, el podcast. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con un invitado muy especial, como toda la serie de invitados que vamos a tener a través de estos podcasts precisamente, que nos permitan precisamente a los estudiantes, a los abogados en construcción y de repente uno que otro consolidado que se están asomando, a encontrar inspiración, herramientas, tips, consejos en la historia de formación de nuestros invitados. El día de hoy, como les mencionamos, tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Alfonso González Garzón. ¿Cómo está, abogado? Bien, muchas gracias. Buenas tardes. De verdad, valoramos muchísimo el tiempo que usted nos dedica. Sabemos que tiene una agenda muy apretada. De hecho, platicando fuera de cámara, usted tiene ahorita que irse también por temas de trabajo. Pero eso también nos gusta, que sea gente postulante que justamente tenga precisamente algo que aportar. Si usted me permite, me parece indispensable que comencemos por darle lectura a su semblanza, precisamente para que la gente que nos está viendo o escuchando sepa el calibre de invitado que tenemos el día de hoy. Entonces, si usted me permite. Por favor. Muchísimas gracias. Muy bien, pues él es el licenciado Alfonso González Garzón. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestrante en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en bases del razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, España. Cuenta con diversos cursos y diplomados en el sistema acusatorio penal otorgados por la UNAM, por Aval Rol y México, American Bar Association, Rule of Law Institute, la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México, entre otros. Ha desempeñado también como defensor penal por más de 17 años, ha sido capacitador en derechos humanos para agentes del Ministerio Público, peritos para la Fiscalía General de Justicia y otros servidores públicos. También se desempeña como docente en varias universidades en materias relativas, desde luego, al derecho penal, y asimismo es conferencista y capacitador en el sistema acusatorio penal. Actualmente fue admitido al curso de formación a juez de ejecución de sentencias del Poder Judicial del Estado de México, el cual acaba de concluir un punto en su formación, digamos, en su historia profesional muy interesante el que está viviendo el día de hoy, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Pero vamos a comenzar por preguntarle algo que nos permite precisamente a mí, a la audiencia, entrar en contexto con su historia. La primera pregunta que me gustaría hacerle es justo: ¿por qué usted decidió estudiar Derecho? En México tenemos los jóvenes esta frase de la poderosísima carrera de Derecho. ¿Por qué quizá usted estaba a lo mejor eligiendo entre otras áreas, le llamaban la atención otros estudios? Sin duda puede ser que México era otro. Entonces, si usted nos contesta esto, como le digo, la gente que nos está escuchando y yo podemos como que empezar a entender su historia. Muchas gracias. Pues un saludo a todos. Gracias por la oportunidad que tenemos de esta charla. ¿Por qué estudié Derecho? Bueno, ya tiene un ratito de esos menesteres. Pero bueno, primero fue por curiosidad, porque me llama la atención pues los juicios, cómo es que las personas podemos pues enfrentarnos a los conflictos, cómo es que una persona puede participar en solucionar los conflictos a las personas. O sea, era como primero también idea romántica de cómo poder ayudar a las personas, cómo ser una herramienta para poder solucionar problemas a las personas. Entonces eso fue lo que a mí me llamó la atención. Obvio, en la juventud pues tenemos varias opciones y al final pues nos decidimos por Derecho y por eso estamos hasta este lugar. ¿Había alguna otra área que le llamara la atención o sí siempre tuvo claro? Pues sí me llamaba más la atención. Sí había también otras carreras, por ejemplo, también me llamaba la atención la psicología o inclusive también el diseño gráfico. Entonces, pues a veces la formación nos lleva a un punto, no sabemos, a veces los conocimientos que adquirimos en alguna parte de nuestra vida y las experiencias, pues ahora nos enriquecen y podemos enfrentar ahora sí que el reto de día a día en lo que nos dedicamos. Considero, salvo la mejor opinión de usted, que hay muchos colegas que comparten esa parte que usted comenta de que quizá estaban pensando estudiar psicología, pero también pasa que cuando te das cuenta que lo que te llama de la psicología es solamente un aspecto de todo lo que estudias, seguramente como penalista también pues el aspecto criminal, intercriminal, perfilación criminal y demás, te das cuenta que mejor Derecho tiene otras, un poquito más de amplitud, ¿no? Sí, es correcto, porque inclusive pues aquí en el día a día, nuestro trabajo,
pues sí, a veces tenemos con las personas en nuestros tratos, ya sea con nuestros clientes, inclusive con las personas a veces que tenemos en el foro de enfrente, hasta los funcionarios con los que también tenemos algún tipo de relación, pues mucha parte tiene una dosis de psicología, de tanto hacia el trato a las personas hasta como de uno mismo, porque a veces también hay en los conflictos, pues también son luchas de emociones. Aquí intervienen mucho las emociones y también uno tiene que aprender a desarrollar habilidades y capacidades para poder uno tener la competencia para poder abordar esos conflictos y también cómo saber tratar a las personas. Sí, yo creo que tenemos en un porcentaje un psicólogo interno, un abogado. Creo que desde el momento en que abordamos a nuestros protegidos tenemos que considerarlo. Y aquí viene mi segunda pregunta. Muy bien, abogado en la UNAM, como lo leímos en su semblanza, la máxima casa de estudios, que si bien es cierto, los tiempos cambian, de repente pareciera que las aulas y por ahí no pasa el tiempo. De hecho, dijeran, ¿usted recuerda cómo fueron esos primeros días de estudio? ¿Alguna anécdota que se le recuerde de su época de estudiante? Pues de estudiante recuerdo, y algo que también no deja no cambia hoy en día, es los retos. Porque pues cuando uno va empezando, pues son cosas nuevas, personas nuevas, te enfrentas a dinámicas también pues a veces inesperadas, y cada vez como que te van cambiando la plana, entonces tienes que enfrentarte a ello. Y también lo que recuerdo de mi época de estudiante, por ejemplo más en la UNAM, que en la UNAM es como si fuera en alguna perspectiva como si fuera la calle, porque te convives con todo tipo de personas. En la UNAM la apertura que hay es que puedes convivir con personas de varias clases sociales, de varios puntos de vista. Convives, por ejemplo, a lo mejor con una persona que comulga con, por ejemplo, ¿no? Con un comunista, con una persona que es muy adepta a la política, por ejemplo, con alguien que tiene a lo mejor dotes de deportista o de atleta. Entonces es un enriquecimiento que te va ayudando y conoces varios puntos de vista. Y eso también, una herramienta que también aquí ayuda mucho, pues es aprender a convivir con las personas, a tolerar, y la comprensión también, porque aunque tú convivas con una persona que a lo mejor no comulgues con ella, a lo mejor en sus pensamientos, en su forma de ver la vida, tienes que aprender a comprender, acercarte a las personas. Eso de comprender es indudablemente un acercamiento, porque si tú comprendes a una persona, vas a tender puentes de comunicación. A lo mejor no estás, por así decirlo, en sus zapatos y no estás de acuerdo con ella, pero comprendes por qué la persona es así, por qué se expresa así o por qué se comporta de determinada forma, y esto te tiende puentes de entendimiento. Y tú puedes, de ahí puede partir ya sea una amistad, una convivencia. Entonces es lo que también aprendemos desde aquellas veces de estudiante hasta lo que hoy nos dedicamos. Definitivamente relacionarse es vital, saberse relacionar es importantísimo, sobre todo en un gremio como el nuestro. Entonces, que usted lo haya entendido a tan temprana edad de su carrera o vida profesional, eso me parece indispensable y que creo que es justo la base del resultado de la historia de la cual vamos a abordar el día de hoy, pero vamos a ir por partes. Sí, claro. Entonces, la tercera pregunta que me gustaría hacerte seré muy curioso. Yo estoy convencido que el área penal a todo estudiante en la facultad es de las que más les llama desde un principio. Yo creo que es de las que más atrapa. Pero encontrar la vocación en el área penal es algo complejo. O sea, hay un sistema penal. Iba a ser mi siguiente pregunta, pero vamos a aterrizarlo ahí. Hay un sistema penal complejo de manejar. Tú te desenvuelves mucho en el Estado de México, que de por sí es muy complejo aún. Entonces, ¿cuál fue el punto en el que encontraste? Ya nos explicabas la parte de la vocación por el derecho de alguna manera, pero la vocación por la materia penal, ¿dónde fue? Pues en mi caso fue la situación o la circunstancia de que yo muy joven empecé a trabajar en un despacho. Muy bien. En el despacho que yo me permitieron o me dieron la oportunidad de entrar a trabajar,
llevaban más asuntos penales. Entonces primero va por ahí porque es como me fueron dosificando o atrayendo más por la materia penal. En segunda también fue como curiosidad personal de por qué las personas cometen delitos, cómo es que las juzgan. Evidentemente cuando alguien comete un delito pues es algún hecho del pasado. Entonces también es una curiosidad de cómo se puede saber o recrear que una persona sí cometió algo del pasado, cómo se aborda, cómo se prueba, y cómo una persona puede juzgar a otra. Porque los delitos, una vez tuvimos en la maestría tuve un maestro que nos decía que aquí en el área penal a veces se entiende que se divide entre buenos y malos. O sea, como yo soy el bueno porque yo no hago actividades ilícitas y las personas que cometen los delitos son malos, pero eso no es así. La perspectiva es de que una persona, cualquiera puede ser un maestro, un abogado, un ama de casa, un científico, un artista, no está exento de cometer o está relacionado con un delito. Y eso no se trata que sea una persona mala, sino que a veces son decisiones de vida o a veces son las personas que están en lugares y momentos equivocados y eso a cualquiera le puede pasar. Entonces, eso también me llamó la atención, cómo tú puedes ayudar a una persona en esas circunstancias, cómo, por ejemplo, ahorita en mi caso, en mi rol actual que es defensor, pues te toca a veces ver decisiones equívocas de las personas, a veces también situaciones crudas de la vida que le puede pasar a cualquier persona. No se trata de que algunos son buenos o algunos son malos, o que el malo, por ejemplo, es que hay una teoría del derecho penal del enemigo. No es así. Entonces no es una persona enferma. Inclusive en el derecho de ejecución hemos evolucionado. Antes se entendía que era una persona pues antisocial, enferma. Eso no es así. Entonces hemos evolucionado. El procedimiento penal hoy, como lo tenemos construido, con sus bondades y con sus defectos, pues es lo más moderno que hemos desarrollado para poder atender esas problemáticas que se surgen con la comisión de delitos. Entonces todo ello siempre a mí me llamó la atención y por eso es que también se explica por qué estamos aquí. Totalmente. Me hizo mucho eco, si te diste cuenta, hasta anoté cositas porque creo que a la gente que nos está escuchando le va a ser de bendición el saber eso. Precisamente yo posteaba en redes sociales el día de hoy un artículo respecto de alentarnos a pasantear desde el día 1. Tú nos vienes y nos confirmas. Hay gente que quiere dejar eso en la parte final, ya egresado de con cédula, y les va a costar 3-4 veces más. Sí, es todo un tema porque de repente encontrar ese mentor o ese despacho es complicado, pero hay que exhortarlos. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, claro, pues es como los atletas. Por ejemplo, los equipos de fútbol, por ejemplo, están scouteando o tienen sus fuerzas básicas en desarrollo. Aquí es lo mismo. A mí me dieron la oportunidad, en ese entonces no tenía yo la visión para comprender. A mí una persona, un abogado, me dio la oportunidad, ahora sí que de jugar o de acercarme o permitirme tener el contacto con los casos. Entonces eso es muy bueno porque tú te vas, independientemente de los conocimientos que tú obtienes en el aula, pues indefectiblemente tienes que tener un acercamiento ahora sí que a nivel de cancha. Como el fútbol, tienes que saber qué se siente pisar el pasto, tocar el balón. Lo mismo es aquí. Tienes que saber cómo desarrollas la estrategia ante un caso, qué tienes que escuchar de las personas, qué datos necesitas, qué información. También te vas dando cuenta qué capacidad tanto intelectual como emocional necesitas, la templanza para poder abordar unos casos, también una cierta dosis como de neutralidad, sin juzgar a tus semejantes, porque muchos abogados luego veo yo que juzgan. O sea, tú no puedes juzgar a una persona, cada quien tiene su propia historia individual y sus circunstancias de sus decisiones. Entonces todo eso te vas dando cuenta que lo tienes que ir desarrollando, y aparte también tienes que desarrollar una fuerza emocional porque tú convives con lados crudos de las personas y eso indudablemente
tiene una afectación en tu persona. Entonces, como dicen, a veces tienes tus problemas personales y a veces convives y tienes que absorber los problemas de las demás personas. Sí. Entonces, todo eso lo vas desarrollando y también te das cuenta también, indudablemente, la calidad de conocimientos y que tienes que seguir. Aquí no paras de estudiar, no paras de actualizarte. Yo, por ejemplo, a mis alumnos les hablo que esta profesión es como el médico. Siempre estás en actualización, jamás te vas a poder desprender de ello, jamás también te podrás sentir como de que, híjole, ya sé mucho y ya soy una eminencia aquí. Pues no, diario se está cambiando constantemente las normas, las dinámicas jurídicas, las instituciones, las personas. Entonces siempre tienes que estar estudiando, desarrollándote, porque tú te das cuenta que eso lo necesitas. Si no lo haces, te quedas lejos de atrasado, pues no tienes las herramientas para poder enfrentar, por ejemplo, en el sistema penal, pues las audiencias, la argumentación que necesitas. Entonces necesitas estarte especializando, actualizando, estudiando. Eso sí es la parte. A lo mejor ahorita alguien que sea estudiante, pues igual que yo fui, si alguien me diría eso, en aquel entonces diría, híjole, qué aburrido, qué chocoso. Pero no, a medida que te vas enamorando de esta profesión, pues sabes que es algo parte, es como le digo a un atleta que tiene que entrenar. Entonces aquí es lo mismo, tienes que desarrollar eso para que puedas aquí pues ser eficiente y poder otorgar un buen servicio. Totalmente, me hiciste recordar muchísimo en esta comparación de el fútbol o del alto rendimiento a nuestro CEO, el maestro Gerardo García Cruz, al cual le enviamos un saludo. Él también jugó fútbol. Así, claro, un buen saludo. Entonces, esa disciplina que ahí te inculcan creo que es vital a la hora que la aplicas en la parte profesional como abogado. También me hiciste recordar mucho cuando mencionas derecho penal del enemigo. Muchos en la facultad, incluso afuera, se enamoran de la teoría del delito, de la dogmática penal per se, pero a mí en lo personal, cuando escuché la escuela alemana, el derecho penal del enemigo, intercriminis y tal, yo dije, de ahí es porque envolvió psicología, derecho y todo lo que a mí me llama el criminal mismo. Entonces eso me pareció muy interesante y me hace denotar que todos tenemos un punto de enamoramiento desde diversas ópticas, ¿no? Sí, claro, tengo que pues es parte de tu formación y del desarrollo de la profesión, que te vas dando cuenta que, te digo, las herramientitas que necesitas para que puedas desarrollar esta labor, y eso le hace un bien tanto a las personas como también al inclusive porque somos parte de un sistema. Entonces el sistema también le es sano y le es eficiente que tú seas un buen operador. Y es lo que requiere el sistema para que funcione. Tú también te das cuenta que eres un engrane de ese sistema, que si tú no haces un buen trabajo, pues indefectiblemente al sistema no le sirves y aparte puedes dañar a una persona, porque las personas que están con las que, digamos, son los usuarios del sistema, pues necesitan una buena defensa, necesitan un buen fiscal, un buen asesor jurídico y un buen juez. Entonces, todos los operadores es como si fuera un quirófano, donde participa el médico, a lo mejor el anestesiólogo, el especialista. Entonces, si todos dan un buen trabajo, pues van a lograr un resultado legítimo y creíble. Lo mismo es aquí, en el sistema penal. Justo hablando del sistema penal para los estudiantes y para quizá la gente que no está muy empapada del tema, en el orbe jurídico mexicano sufrimos una reforma en el año 2008 que fue heteroaplicativa hasta el año 2016 y que desde luego en tu vida y formación profesional te tocó vivirla. Esa pregunta me llama muchísimo la atención para que le sea de provecho a la gente que nos está estudiando. ¿Cómo fue adaptarse? ¿Cómo fue pasar de ese sistema anterior al que hoy manejamos y en el que hoy te desenvuelves? ¿Cuáles fueron quizá los retos que eso implicó y dónde consideras que las mismas falencias que sigue teniendo el sistema, porque parecieran una calca, han motivado a que seas un mejor profesionista? Pues sí, totalmente es un cambio de chip, porque en el sistema configurado, en el sistema, que es un sistema mixto, que tiene dotes de inquisitivo, dotes de acusatorio,
pues tenía muchos vicios. El procedimiento prácticamente era secreto, operaba el principio de culpabilidad. Cuidados de consigna. Exacto, juez no estaba presente, te entendías con secretarios a lo mucho, sino con los técnicos, son los que a veces tomaban decisiones, llevaban las audiencias. Sí se prestaba a corrupción, porque era un sistema también, pues era la cultura del expediente, todo lo que estuviera en el expediente era lo que valía, y sobre lo que iba a resolver aparentemente el juez, porque muchas veces el juez ni resolvía. Y sí te enfrentas a un cambio de chip. ¿Por qué? Porque a los que nos interesó esto y desde muy temprano empezamos a estudiar, no tenías incentivos si tú mostrabas conocimientos. Era más a veces que la ayuda política, una ayuda económica para que los asuntos caminaran. Entonces no había incentivos para los conocimientos. En este nuevo sistema es el primer cambio, que sí hay incentivos. Si tú estudias, te capacitas, hay incentivos para el rol que te toques jugar como operador. Si eres un buen juez, un buen ministerio público, un buen defensor, lejos de lo económico, tienes otros tipos de incentivos, reconocimientos, ahorita por ejemplo que te inviten a una entrevista, sí. Que te inviten a foros, por ejemplo, como docente, como capacitador. Entonces tienes otros incentivos en este sistema si haces tu trabajo bien. En el anterior no había eso, y no era tanto visto esa parte de que si tenías conocimiento, que tanto manejabas teoría del delito, por decirlo, teoría de la ley penal, el procedimiento. No había ese tipo de incentivos. En este sí, porque evidentemente las audiencias, por ejemplo, o el sistema oral te exige argumentación, te exige, inclusive cuando tú analizas un caso, te exige como ser minucioso, ser escrupuloso, inclusive desarrollar también la escucha. Tienes que poner atención a tu contraparte cuando hay un debate en la audiencia. Máxime también si te toca ser juez, tienes que desarrollar una escucha activa. Entonces son cambios que eso no lo vemos en las normas, pero operativamente a las personas sí nos obliga a desarrollar, e inclusive también tenemos que desarrollar, por ejemplo, el léxico, la forma como hablar, la forma de expresión. No que por eso ganes un juicio, porque no es que tengas una capacidad a veces histriónica, como en algunos cursos te enseñan, pero sí tienes que desarrollar tu lenguaje, tu forma de expresarte. Son retos que en su momento, los que iniciamos en este sistema, pues son retos que tienes que abordar y que sabes que tienes que desarrollar esas habilidades y capacidades. Si no puedes entrar, más bien no puedes operar el sistema eficientemente. Definitivamente, me hace recordar mucho, charlando con un par de jueces en retiro, ellos muy diferentes, y me dijeron lo mismo, entonces algo de cierto ha de haber en su dicho. La manera de diferenciar un buen o mal abogado para ellos era la conciencia de que, tú lo mencionaste 2 bloques atrás, cada parte tiene su rol, tiene su importancia, su carga de trabajo y todo eso. Sería curioso, ¿en qué punto de tu profesión detectaste eso? O sea, nos lo dijiste mejor que nadie hace rato. Es que el juez tiene esto. Porque de repente, te voy a decir por qué esta pregunta. El abogado penalista, quizá ya tiene esta barra de decir, es que ¿de qué sirve el juez de control si me va a admitir todas las pruebas y que se hagan bolas el siguiente juez, ¿no? Y hay ciertas quejas, pero justo ellos también dicen, bueno, es que también entiende que todos tenemos, hay un porqué. Tú lo tienes muy claro, eso es evidente. ¿Cuándo fue cuando te llegó esa conciencia? Pues desde la primera audiencia que yo tuve en este sistema, para todos, porque ahorita es muy fácil decirlo, miren, pues necesitan capacidad de expresión, ser minucioso, todo lo que acabo de decir. Pero cuando tú estás en tu primera audiencia de forma oral y te dicen, a ver, abogado, uso de la palabra, pues como todos nos da pánico escénico, si traíamos como en algún examen, si todo lo traíamos en la cabeza, en el momento, adiós. Entonces te das cuenta que pues sí que tienes que tranquilizarte, tomarlo con calma. ¿Por qué tomarlo con calma? Porque por ejemplo, la audiencia es un método de procesal, entonces es muy rápido.
tienes que tener la escucha activa, tienes que tomar decisiones. A lo mejor tú traías una estrategia para la audiencia, pero, híjole, la audiencia tiene, bueno, a lo mejor me imagino para mis compañeros abogados también, que nos dedicamos a lo mismo, tiene un rasgo de emoción, porque es como entrar al campo, siempre pasan cosas distintas, tienes que tomar decisiones en el momento, cambiar estrategias, tus argumentos también tienes que desarrollarlos en el momento, no que improvises, sino que a partir de tu capacidad, de tus conocimientos, pues cambias la visión y de ahí desarrollas otro tipo de a lo mejor de guión. Entonces te das cuenta que todo eso lo necesitas y te das cuenta que es un sistema muy rápido. Entonces, por ejemplo, ahorita que yo tengo una primera formación como para acceder a ser juez, si en caso dado acceder, no se sabe, la figura que es, yo me imagino, más complicada en el sistema es la de juez, porque el juez es que no sabe a qué se va a enfrentar. Por lo menos el Ministerio Público trae su carpeta, en teoría la trae estudiada, el defensor en teoría también, el asesor jurídico también, pero el juez entra a una audiencia en blanco, no sabe qué tipo de abogado le va a tocar en el lado del Ministerio Público, del lado del defensor. Entonces el sistema muchas veces al juez, por ejemplo, se le critica, pero hay veces que, por ejemplo, pues él no tiene acceso a los expedientes, a las carpetas, no sabe lo que hay ahí, no sabe qué faltó, qué hay de vicios en ese asunto, si por atrás hay un conflicto de intereses de otra índole. Entonces, pues como nada más está en base a lo que le expresa oralmente el fiscal o la defensa, y si alguno de los dos no hace bien su papel, pues él tiene que tomar decisiones con lo que le traigan. Entonces, también a mí me ha tocado mucho, en referencia a tu pregunta, a mí me gusta mucho explicarle a las personas, a los que no son abogados, de manera muy sencilla y digerible, cómo es el procedimiento. Como ahorita tú decías, hay una creencia, el juez de control, por ejemplo, en la vinculación, pues ya le tocará a otro juez a ver si es cierto o no es cierto del asunto que le están poniendo en su conocimiento, pero a veces no es así, sino hay que explicarle a las personas, mire, por ejemplo, esta etapa de investigación es para este fin, esta investigación inicial, va a pasar esto y esto, la investigación complementaria, el fin es luego vamos a acceder, por ejemplo, a una etapa intermedia, va a pasar esto y esto, en la etapa de juicio oral va a pasar esto y esto, tenemos salidas alternas, por ejemplo, un procedimiento abreviado, tenemos una forma, otra salida, por ejemplo, que es suspensión condicional, un acuerdo reparatorio, porque muchas veces, como igual me hiciste la pregunta, traemos muchos vicios atrasados del anterior sistema. A veces el abogado penalista era visto como, híjole, todo con dinero, ¿no? O sea, ya la gente viene y te dice, híjole, pero dígame cuánto me va a cobrar. Pero a veces no es eso, sino que tú le explicas a las personas, porque a lo mejor un abogado va a decir, híjole, muchas veces se da todavía que usted tráigame tanto de dinero y en un mes le saco a su familiar, está fuera del reclusorio. Pero hay veces que eso no puede ser por las etapas del procedimiento. Entonces, a mí me gusta mucho explicarles a las personas, sean mis clientes o no sean mis clientes, porque también el abogado tiene una labor social, tiene una responsabilidad, y es acercar a las personas, y cuando tú le explicas en forma digerible a las personas, muchas personas yo he tenido con las que trabajo, que por ejemplo tú le explicas, no sé, las fases de una audiencia intermedia, y hasta le haces un dibujito, hasta le haces como un mapita, y va la persona a la audiencia y perfectamente te entiende que se va por ejemplo, a exponer la acusación de manera breve, va a haber un acuerdo probatorio, va a haber el debate de exclusión y admisión de pruebas, y eso te lo entiende. La persona ya sabe para qué es la audiencia, qué tema se va a tocar, y es acercarlos al procedimiento. Y eso es lo que me refería hace un momento con la comprensión. Que comprendan qué estamos, con qué trabajamos y cuáles son nuestros alcances como abogados en el sistema penal y qué probabilidades de resultados va a haber. Cuando tú le explicas eso a las personas, inclusive hay una sinergia importante, porque
la persona no se va a sentir ni olvidada, ni que tú estás abusando de la situación, y los acercas al procedimiento. Eso es muy bueno de hacerlo como abogado. Hacerles entender a los protegidos que vinculación a proceso como suena no es lo que a lo mejor les parece, que es solamente una etapa y ya. De repente hacerles entender los medios alternos de solución de controversias, que también pueden ser muy buenas aristas. Y lo que mencionabas de esta posibilidad de cosas ser juez aquí en Baragraba, estamos convencidos y de verdad deseamos, porque tienes toda la preparación, todo el background, toda la trayectoria y sobre todo el manejo de la inteligencia emocional, que para un juzgador es vital. Creo que tú lo tienes. A lo mejor sería un poquito redundante, pero sí seré curioso. Esa parte de la inteligencia emocional, ¿cómo la conceptualizas? Porque es, creo, un concepto que tienes que agarrar como persona. Antes que abogados somos personas, pero traerlo a tu vida profesional. ¿Cómo fue para ti? Pues te das cuenta, primero, como hace un rato mencioné, pues te das cuenta que aquí en la materia penal, digo, con respecto a otras materias, están en juego, ¿cómo diríamos? ¿Bienes jurídicos tutelados? Sí, pero aparte de eso, aspecto de las vidas de las personas que son crudas, que son sensibles. Ajá, por ejemplo, como defensor, pues tienes en juego la libertad de una persona en tus manos. O sea, como para ejercer su defensa. Como asesor jurídico, a veces tienes temas sensibles con una víctima. Perdón, puedes tener una víctima, por ejemplo, de violación. Tú también le tienes que explicar cuál es su rol en el procedimiento, qué va a pasar, de alguna forma, cómo se le va a reparar el daño. Por ejemplo, unos ofendidos por homicidio, por ejemplo, un papá, un hijo que le mataron a un familiar. ¿Tú cómo le explicas que pues no se trata de una venganza? No se trata de, pues tampoco no tenemos el poder de poder resarcir la vida de la persona, pero de alguna forma va a haber una indemnización, una reparación. Obvio, la persona te va a decir, bueno, no hay dinero que alcance para que me repongas a mi hijo, a mi mamá, a mi esposa. Entonces más bien tratas con aspectos sensibles de las vidas de las personas. Eso a veces los abogados se nos olvida, y nosotros llegamos a una asesoría y puedes explicar, ay, mire, vinculación a proceso, la intermedia, el juicio, esto en forma técnica, pero la persona a veces lo que necesita es ser escuchada, y necesita pues tiempo, atención de ti como profesionista. Mira, es como cuando vamos a un médico. Un médico que ya está como muy absorto en su profesión te va a decir, mira, técnicamente pues te pasa esto y esto y esto, si te tomas esto va a funcionar. Pero a lo mejor luego vamos con la dolencia y un médico que te escucha, que también te da una dosis como de psicólogo. Oye, mira, no te preocupes, te vas a poner bien, ahorita te duele, pero aquí es lo mismo. A veces las personas, si tú le das eso te iba a ser como un plus, pero no es un plus, es una parte de tu trabajo. Y tú le dediques ese tiempo a las personas, te ayuda mucho, tanto hasta para trabajar como en lo personal. También ves que la persona se va a sentir comprendida. Entonces esto invariablemente tiene que ver con el manejo de las emociones. Un abogado tiene que ser, no tienes que compartir el dolor con la persona. Obvio, somos humanos también. Tienes que saber mantenerte un poquito en la neutralidad, porque si tú compartes el dolor así como la persona, pues no le vas a servir como profesional. Entonces, desde esa neutralidad tienes que desarrollar de alguna manera pues asertividad, comprensión, cómo le hables, y eso primero te exige a ti manejar tus emociones. A ti, tu enojo, tu inconformidad, todo eso, y también manejar, a partir de que si tú manejas eso, vas a comprender también la persona en qué meollo emocional está la persona, y qué necesita escuchar para que desde un lado de, entre comillas, calma y tranquilidad, la persona pueda tomar decisiones. Si tú no le brindas eso, pues como abogado no estás haciendo un buen trabajo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, amigo. Estamos convencidos en Baragraba el podcast que toda historia de éxito como la tuya profesional tiene puntos de quiebre donde de repente hemos estado
quizá a punto de tirar la toalla, porque no es nada sencillo, y más cuando adoptamos este rol de abogados penalistas. Tú lo has expresado muy bien en este podcast. Entonces, preguntarte, ¿cuál ha sido quizá ese punto de quiebre donde has dicho, tú estás está tornando muy difícil, donde a veces duda creo que es la palabra aquí intrínseca, y en contraparte, ¿cuál fue el punto en el que tú has dicho, todo este esfuerzo, tiempo, dedicación, a veces perdemos hasta la vista de leer letras tan pequeñitas, todo esto ha valido totalmente la pena? Entonces, reformulando, ¿cuál ha sido el momento más gris de tu carrera? Y en contraparte, ¿cuál fue el punto en que dijiste, todo esto ha valido la pena? Pues mira, primero los puntos de quiebre, aquí los tenemos a diario, porque a veces los asuntos, te iba a decir, hay asuntos de mayor o menor importancia, pero no. Todos los asuntos son un reto. Todo el asunto, todos los casos tienen una dosis de complejidad, de desgaste, tanto para nuestros clientes como para uno mismo. Sí hay asuntos donde tú tienes una encrucijada de alguna forma. Tú a veces tienes los retos de, híjole, ¿cómo le hago aquí? ¿Qué tengo que usar acá? ¿Qué argumento? Igual, pero lo que a mí me ha servido como experiencia es siempre ser honesto con las personas y explicarles. A veces se piensa que el abogado penalista, tú convives con las personas, como hace un momento dije, y hay personas pues que sí, tú ves el asunto y puede ser que una persona sea culpable, por ejemplo en mi rol como defensor. Entonces, a muchos abogados yo veo que se les hace fácil decir, yo te voy a salvar del asunto, te voy a evadir tu responsabilidad. Pero hay asuntos donde no se puede ofrecer eso. Entonces tú tienes que ser honesto con la persona y decirle de alguna forma, mira, mi defensa va a consistir en esto, es un acompañamiento, es un asesoramiento, yo no te puedo evadir de la responsabilidad. Entonces, eso es también ser muy claro en ese sentido, y la persona, si tú le explicas, comprende. Y ya es su decisión si se queda, por ejemplo, te contrata. Y eso, ser muy claro. Les digo, a mí me ha funcionado mucho ser bastante claro con las personas en la cuestión técnica, en la cuestión personal, igual los resultados que se pueden ofrecer en un caso, porque les digo, muchos abogados veo que, híjole, por obtener a veces el beneficio económico de manera inmediata o rápida, pues empiezan a prometer. Digo, como el caso, por ejemplo, de un vendedor, ¿no? Entonces tú y las personas a veces son como el canto de las sirenas. Si tú le das a escuchar lo que quieren oír, pues obvio, te van a contratar, el beneficio económico es inmediato. Pero al rato, ¿qué va a pasar? Esa persona te va a reclamar, le vas a quedar mal en lo que le prometiste. Entonces, eso te va a dar lugar inclusive hasta... Aquí también es a veces el prestigio que tú tengas como abogado. Por ejemplo, a mí me ha dado resultados. Todas las personas con las que tengo oportunidad de trabajar como clientes son en base a esa recomendación. Eso, construirlo, cuesta un poco de trabajo. Bastante, exactamente. En la primera parte de la construcción de ese aspecto, pues sí, a veces el que tú tengas un cliente, 2 clientes, es muy complicado que crean en ti, pero a medida que tú no vas quedando mal, te digo, te manejas con claridad, con honestidad, te vas haciendo de un hombre, y ya después, pues sí tarda un poquito a lo mejor, pero ya tienes beneficios tanto económicos, profesionales, y sobre todo, como ahorita me preguntaste, lo más, cuando tú dices, híjole, valió la pena, es el agradecimiento de las personas, que a lo mejor una persona, por poner un ejemplo, pasó por una injusticia y tú le pudiste ayudar a superar esa injusticia. A lo mejor estaba años en el reclusorio, por ejemplo, y tú lograste, con tu trabajo, lograste ser una herramienta para que pudiera obtener su libertad. Entonces, el agradecimiento de esas personas, híjole, y de las familias, eso es lo que te da pues, combustible para seguir aquí y para decir, bueno, vale la pena. Sí, hay veces que quieres, como bien dijiste, quieres tirar la toalla y decirte, híjole, ¿por qué me dediqué a esto? Pero son más los momentos de comprensión y de
de agradecimiento de las personas y de sentirte reconfortado con ello, que los momentos donde quieres tirar la toalla. Definitivamente. Estamos entrando en la recta final de esta charla, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido una entrevista muy padre. Me gustan mucho. Gracias. Cuando es la primera vez que platicamos, pero entramos en ese nivel de dialéctica que te platicaba detrás de cámara. Echando a volar un poquito la imaginación, platicamos hace ratito un poquito de derecho penal del enemigo. Ciertos autores son los que nos van formando desde la facultad. Sí, insisto, echando a volar un poco la imaginación. Si tú pudieras formar, supongamos que ya tienes el edificio aquí abajito en Reforma, vas a poder traer a 3 personas, autores activos o inactivos, internacionales o internacionales, incluso el que tú me digas. Te decíamos hace rato derecho penal del enemigo, Björn Jacobs, Paul Einors, el que tú me digas, ¿a qué 3 personajes te gustaría traer para formar el equipo de trabajo con el que te vas a retirar de aquí en adelante? Úchale, buena pregunta, que son varios. Pues una persona a mí que me gusta, bueno, que por ejemplo no lo conozco personalmente, pero su libro sí. Hay un libro que se llama, un autor que se llama Mittermeier, en materia de pruebas. A esa persona que me gustaría ahora sí que tenerla en mi equipo. Claro. Otra persona a lo mejor sería Claude Roxin, con su desarrollo de su teoría, bueno, de la teoría del delito. Y otra persona, por ejemplo, también que me ayudó mucho y que me impactó, fue el magistrado Miguel Ángel Aguilar. Le digo, él fui su alumno en la maestría y también nos cambió inclusive yo luego aplico cosas que él nos daba en las clases. Por ejemplo, luego en la maestría llegaba y nos decía, a ver, usted es juez de distrito, el caso está así, 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 ¿cómo me lo resuelve? Y tú te quedabas, híjole. Entonces tú le empezabas a argumentar y le decías, no, a ver, tú eres un juez de distrito, ¿cómo me resuelves? O sea, con la metodología de resolución de casos. Entonces eso te ayudaba mucho hasta para hablar, para cómo estructurar un argumento. Entonces, pues esas serían las 3 personas, entre muchos otros. Esos mentores que te retan y que precisamente forman a la postre el carácter, el estómago necesario para ejercer con buenos resultados nuestra profesión. Voy a pasar una serie de preguntas concretas. La respuesta puede no serlo, pero son las que precisamente nos permiten dar conclusiones al episodio y a la gente que nos está escuchando también ahí encontrar inspiración quizá en tu historia. Mira, la primera sería, en función de tu trayectoria, ¿cuál dirías que es la fórmula del éxito? Es decir, ¿el éxito es esto más esto más esto? ¿O conceptualmente, el éxito es tal? Pues primero sería perseverancia. Nunca dejar de creer en ti y en lo que haces. Una parte sería esa. Otra parte sería, siempre haz algo diferente que los demás. Siempre aporta algo diferente. Por ejemplo, yo trato que en mis audiencias, en mis clases, con mis clientes, tratar de hacer algo diferente que los demás. Otra también sería la disciplina. Por ahí dicen, lo difícil no es llegar, sino mantenerte. Entonces la disciplina es algo también que te das cuenta que cuesta trabajo, porque aquí, como hace un momento referí, tienes que estar capacitando, pues entrenando, estudiando, y hay veces que, por ejemplo, pues sacrificas otros aspectos de tu vida, en tu aspecto personal, en tu aspecto familiar. Aquí no hay horarios, tienes que aprender mucho eso. Entonces esa parte son yo diría, consejos o claves para que te puedas mantener no solamente en esta profesión, pues en cualquiera. Yo lo escribí en la mañana, que lo difícil no es sedularte, sino lo difícil es encontrar tu vocación, encontrar tu camino, el amor a tu profesión y encontrar ese diferenciador que te separe del resto del gremio. Creo que cuando eso es, y mantenerte vigente con esas 3. Entonces yo creo que ese es el reto como profesionistas. Gran respuesta, te va la segunda. ¿Qué cualidad fue pilar de tu personalidad para llegar a donde estás el día de hoy? Pues sería... ¿qué cualidad? Pues... primera sería... no fallar. Porque aquí te das cuenta que si tú fallas, le vas a provocar un problema a una persona. Entonces, es no fallar. Esa sería no fallar y tratar de ser asertivo con las personas, comprenderlas.
Saber qué tienes en tus manos en los casos y que, como dijiste ahorita hace un momento, nunca olvidar que son personas y son personas igual que tú. A lo mejor una persona está envuelta en una mala decisión, en un cúmulo de circunstancias y es una persona. Entonces jamás olvidar eso. Gran respuesta, hace mucho que no puedo evitar la sonrisa en el rostro. ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿Cuál es la parte que menos te gusta de tu trabajo? Pues lo que menos me gusta a veces es la exigencia, cuando te das cuenta que aquí ya estás muy inmerso en esto, sí, te das cuenta que hay una alta exigencia, que no hay vuelta atrás. A veces lo que no te gusta es que pues tienes que sacrificar cosas personales, familiares. A veces es difícil porque tienes complejidades con tu pareja, a veces con tus amigos, con tu familia, que solamente quien se dedica a esto puede comprender que a veces, híjole, por ejemplo, tienes una audiencia, no importa la hora, el día, y tienes que sacrificar, a lo mejor pasar un rato con tu familia. Eso es a lo mejor la parte que cuesta trabajo y que a lo mejor, bueno, si eso responde a la pregunta que no me gusta, pues un poco eso. Sí, yo creo que ahí el secreto es encontrar el balance, precisamente en dividir, a lo mejor administrar bien tu tiempo. Siento que hay una fórmula del éxito en dividir las 24 horas del día en 3 bloques de 8, tus 8 de dormir, que son básicas, las quizá 8 de profesional, si las puedes bajar a 6, y a lo mejor con pasantes y demás, con esa ayuda, esas 2 horas que te suman son 10 ahora, y dividirlo en familia, en leer, en algo que te sume para que precisamente puedas encontrar ese balance que en la vida misma y de cualquier profesionista es importantísimo, pero en la vida de un abogado creo que lo es aún más. Entonces creo que hay choque de puños. Okay. Y la última, libro, serie o película que te cambió paradigmas o que al vivirlo o leerlo y tal te marcó. No puede ser solo uno o puede ser de todos. Ok. Pues libro, serían dos, de los autores que hace un rato mencioné, Mittermeier, y hay otro de Cafferata Nores, sobre la prueba. A mí siempre me ha interesado y me ha tenido curiosidad, porque la prueba tiene muchas aristas, desde el ámbito filosófico, epistemológico, procesal, de cómo puedes probar algo que ya pasó. ¿Cuánto necesitas, o más bien, cuánto de prueba necesitas para considerar un hecho probado? Lo que hoy es el razonamiento probatorio. Esos autores, sus libros, pues desde ahí me impactaron de cómo tú puedes racionalmente abordar esos temas. Alguna película, pues está interesante, por ejemplo, hay una película donde el protagonista es John Travolta, que es una acción civil, creo que se llama, porque ahí viene como la parte humana del abogado, cómo te enfrentas a un caso, inclusive lo que tú como abogado puedes perder por adentrarte en un caso. Hay otra película también que se llama, hace poquito la vi, que se llama Negación. Tiene que ver como la argumentación, porque habla ahí de un caso de que hay que acreditar el Holocausto en un juicio que se dio en Inglaterra. Entonces están padres esas dos películas, inclusive para quien le guste verlas, son recomendables porque te inspira a tu profesión. Buenísimo. Incluso ahorita que decías de la prueba, pues hasta es la única o de las pocos conceptos en el sistema penal que tiene cierta evolución, desde que es dato de prueba, medio de prueba, hasta que se convierte en prueba, y es un tema realmente entenderlo y aplicarlo, ¿no? Sí, entonces, claro. Creo que ahí entiendo un poquito tu cuestión. Para finalizar, una persona, o quizá dos, no sé, que tú consideres que están infravaloradas, es decir, que son valiosísimas, comparten contenido de valor, son excelentes profesionistas, pero que en el gremio no figuran, quizá porque así es su personalidad o qué sé yo, pero que si tú pudieras ir a la gente, a decirle a la gente, síganlo, chéquenlo, ¿a quién sería? Chales, pues hay muchas personas que no son ni reconocidas ni explotadas en muchos ámbitos. Híjole, muchas. Pero bueno, ahorita, por ejemplo, no que no esté reconocido, pero sí requiere como más difusión. Por ejemplo, Jordi Ferrer,
que está en español, que también está la doctora Carmen Vázquez. Ellos están mucho con el razonamiento probatorio, son a veces, inclusive ellos lo exponen, que son currículas que no están en nuestros sistemas educativos en cuanto al derecho, y son una herramienta fundamental para que exactamente lo que ahorita tú mencionaste, máximo en el procedimiento penal. Por ejemplo, comprender los estándares de prueba, cuándo consideramos como probado un hecho para vinculación a proceso, cuándo para una sentencia condenatoria, por ejemplo, la valoración de las pruebas. O sea, es algo, inclusive el doctor Jordi menciona que en el Código Nacional que tenemos actualmente tiene contradicciones, tiene ambigüedades en cuanto a ello. Entonces todo eso trasciende en el procedimiento penal, porque pues desde el Ministerio Público tiene que realizar actos de investigación para reconstruir el hecho que se le pone a consideración. Y acuérdense que un primer objetivo del procedimiento es el esclarecimiento de los hechos. Entonces, ¿cómo lo vas a esclarecer? ¿Cuánto necesitas de prueba? Si por número, 2 testigos, un documento, son cosas que tienes hoy en día que abordar, y yo considero que ahorita eso le falta un poquito más de difusión, y porque eso permea a cómo puedes conducir un procedimiento en el rol que te toque jugar. Definitivamente. Esa pregunta siempre me gusta hacerla, porque creo que podemos darle foco precisamente a esas personas, y su contenido de valor es valiosísimo. Alfonso, muchísimas gracias por el tiempo, el espacio. ¿Algún apunte final con el que te gustaría cerrar tu episodio? ¿Dónde te podemos seguir, encontrar? Claro, bueno, les puedo dar mis teléfonos. Mi teléfono donde me pueden encontrar es 5538 341046. Mi correo electrónico es gonzgarx@hotmail.com. Ahí me pueden contactar. Pues no me queda más que agradecer a la firma Barak Rabá la oportunidad que me dan para compartir este espacio, también a ti por la gran entrevista, y pues ahora sí que a nuestros escuchas y las personas que vean y escuchen esta parte, pues decirles que el derecho sirve, es una herramienta fundamental para nuestra vida. Sin las reglas o las normas, quién sabe qué sería de nuestras vidas, porque eso nos ayuda. No es algo perfecto, porque también el derecho no es perfecto, pero día a día las personas que trabajamos en esto, pues estamos abonando a que se perfeccione, a que ayude a las personas, sobre todo porque es una parte de las humanidades, y que debe de formar parte de la vida de las personas y ser una ayuda, un beneficio. Entonces, vean al derecho como con otra perspectiva, y máxime al procedimiento, al derecho penal en su conjunto, porque también es una herramienta, nada más que a veces no se expresa de forma correcta a lo mejor sus perspectivas, pero es una gran materia, también para quien se quiera dedicar a esto. Va a ser apasionante y va a ser sumamente reconfortante quien decida dedicarse a esta materia. Hermoso apunte final, porque inspiras, y yo creo que la gente que nos está escuchando puede, como lo prometimos, encontrar justo esa inspiración en tu anécdota profesional. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final, a los que vieron este episodio. Soy el licenciado Ricardo Calderón, abogado postulante y director de Barak Rabá, firma de abogados en la Ciudad de México. Hasta la próxima ocasión. Hasta luego, gracias.